Cordial saludo a todos. Mi nombre es Michelle Cortés y a continuación les hablaré de los lentes intraoculares. Para esto, quiero presentarles un libro que realicé resumiendo toda la información relevante que encontré en la literatura. Narraré este recorrido por la historia de los lentes intraoculares. Iniciaremos con la historia de los lentes intraoculares. Para hablar de la historia de los lentes intraoculares debemos mencionar primeramente la cirugía de la catarata, puesto que los lentes intraoculares se crean específicamente por la idea de reemplazar el cristalino luego de una cirugía de catarata. Como mención importante acerca del tema de las cataratas, los anatomistas de la antigüedad pensaban que la catarata era una acumulación de humor que caía del cerebro y negaban como tal la existencia del cristalino en el ojo vivo. Pero desde la antigüedad existieron diferentes técnicas para tratar esa opacidad en el cristalino. Resumidamente puedo mencionar 4 etapas: la etapa del reclinamiento cristaliniano, la cirugía extracapsular de Jacques-Daviel en 1978, la cirugía intracapsular y la evolución de las técnicas extracapsulares, que ya cada uno de nosotros puede hacerse una idea de estas técnicas, pero de igual forma quiero mostrarles estas imágenes y este video que me pareció pertinente para introspectivamente analizar lo que era la cirugía de cataratas. Además, este video que les mostraré genera mucha incertidumbre en cuanto a cuestiones de asepsia y antisepsia, y lo más curioso es que en la India y en África aún se realizan estos procedimientos. El sujeto ciego, por supuesto, poco a poco va viendo el cirujano cómo desaparece esa mancha blanca porque la va haciendo caer al vitrio. Esta es la reclinación, y esta reclinación, aquí vemos la mancha blanca, es la técnica que Sushruta describió en el 1000 a.C. en la India, y esta película tiene ahora 10 años. O sea, en este momento en África Central y en África Occidental se está practicando esta cirugía, insisto, está hecha en Mali, y ahora al final pues hay un método antiséptico que es el que mientras está operando está masticando una planta para provocar la salivación, y como sabemos la saliva tiene propiedades bactericidas y por tanto la asepsia que tiene este sujeto es esta. Aquí no se ve, pero la película sigue, y finalmente el sujeto le paga al médico si es capaz de distinguir la mano derecha de la izquierda elevándola, exactamente como en el código de Hammurabi. Luego 2000 años después Lentes intraoculares nacen de la necesidad de reemplazar el cristalino porque, como ya les argumenté, existieron en la antigüedad diferentes técnicas para eliminar esa opacidad, como por medio de unas lancetas empujar el cristalino o esa opacidad blanca hacia la cavidad vítrea, o ya las diferentes técnicas de extracción que pueden ser las intracapsulares, las cuales eran las más frecuentes que se hacían porque no se veía la necesidad de dejar la cápsula posterior del cristalino para que volviera a opacarse y dificultar así la visión. Ese era el pensamiento anteriormente, pero ya al realizar la extracapsular siempre hubo esa incógnita de que si se extraía el cristalino y se dejaba la cápsula posterior intacta, dicho cristalino debía reemplazarse. Pero nunca se mencionó en la literatura la idea de reemplazar este cristalino extraído de alguna manera, sino que la única posibilidad que tenía un paciente cataratoso de ver tras la cirugía era usar gruesas y pesadas gafas. Aunque sí se tuvo la idea de una posible lente intraocular en el siglo XVIII, cuando intentaban introducir bolitas de cristal pesadas dentro de la cámara anterior, desconociendo como tal el valor del endotelio y de la compartimentación del globo ocular, lo que generó grandes complicaciones, por lo cual esta idea se abandonó. Entonces, para contarles acerca de la aparición de los lentes intraoculares, agrupé arbitrariamente las diferentes generaciones de lentes intraoculares para mostrar una cronología en cuanto a la aparición de nuevos diseños y la preferencia anatómica para su fijación. Dentro de la primera generación de las lentes intraoculares no fue sino hasta finales de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, que cirujanos británicos observaron que fragmentos de plexiglas, y también encontré en la literatura que se llamaba perspex o polimetilmetacrilato, procedentes de las carcasas de los aeroplanos, que al explotar y pues terminar en el cuerpo de los pilotos no provocaban ninguna reacción de rechazo en los ojos de los pilotos heridos, es decir, que había una biocompatibilidad y adaptación. Entonces el doctor Harold Ridley, un oftalmólogo en el hospital de St. Thomas en Londres, Inglaterra, quien en alguna etapa de su vida realizaba y explicaba una cirugía de catarata, y hablando con un estudiante de medicina que observaba dicha operación, le comentó que cómo se extraía algo del cuerpo y no era reemplazado. Aquella observación del estudiante llevó a Ridley a continuar pensando en cómo encontrar un sustituto ideal del cristalino. El 29 de noviembre de 1949, Harold Ridley reemplazó con un relativo éxito un cristalino natural cataratoso por un cristalino artificial de material de plástico. Esta era una lente discoidea sin ápticos. La paciente fue Elizabeth Atwood, una enfermera de 45 años que fue afectada por la guerra. Se conoció primeramente como injerto lenticular, así se describió en el libro de quirófano, pero se evidencia que la paciente sufre una serie de complicaciones a los 3 meses derivadas a la luxación de la lente, por lo cual reingresó nuevamente por una reposición de cristalino. En este tiempo era recriminado poner un cuerpo extraño en un paciente, por lo cual Ridley fue vituperado y excluido de la vida científica. Gracias a Ridley se le conoce el atributo de haber dado inicio a la época de la implantología. Esta invención no fue solo una modalidad terapéutica, sino que Ridley cambió el mundo para que los pacientes puedan verlo mejor. En julio de 1951, Ridley había realizado su reporte al mundo científico en el Congreso de Oftalmología de Oxford. Dentro de las características que contribuyeron a complicaciones en la primera generación de lentes era que eran muy pesadas, lo cual pues no permitía que se mantuvieran sobre la cápsula posterior. Tenía un inadecuado soporte y estabilización, por lo que caían al vitrio. Existía una mala esterilización del material. El material quirúrgico además era rudimentario y había un desconocimiento del daño endotelial, y como tal, la excesiva manipulación operatoria generaba una serie de complicaciones como luxaciones hacia el vitrio, distrofia corneal, glaucomas secundario e infecciones. Por estas razones, la técnica fue abandonada por un corto tiempo hasta el surgimiento de la segunda generación de lentes. Dentro de la segunda generación de lentes, estos fueron reconocidos como de cámara anterior. Byron, el 13 de mayo de 1952, realizó la primera implantación de cámara anterior. El 26 de septiembre de 1953, Sharp implantó el primer lente de cámara de su propio diseño en forma de huevo de tiburón. Los hermanos Strampelli crean un diseño para cámara anterior en forma de menisco que termina en una cola de Milano, y el 28 de septiembre de 1953 colocan su modelo, el cual se convirtió en el prototipo de lentes rígidas de cámara anterior.
Apolonio diseñó una lente de cámara anterior en forma de trípode que posteriormente redujo la curvatura y alargó los soportes con el fin de superar la torsión y la dislocación postoperatoria. Schreck construyó una lente bípode con extremos más anchos y un radio de 10 milímetros. Parry, en 1954, intentó resolver el problema de la lente Ridley por medio de anclajes con hilos de tantalio que dejaba abiertos bajo la conjuntiva. Vieti, en 1955, comenzó su trabajo usando un lente cuadrípode. Era similar a la de Apolonio y continuó con lentes tipo Strampelli. Este trabajo se interrumpió en 1958 por problemas del contacto endotelial. En 1957, el holandés Cornelius Binghorst ideó un implante de 4 asas de fijación pupilar colocado tras la extracción intracapsular. Peter Choice fue otro de los pioneros que creó lentes de apoyo angular, viendo los problemas que tenía Ridley con el saco capsular. Entonces se le ocurrió ponerlas apoyadas en un ángulo usando el material llamado polisulfono. Dentro de las ventajas de estas LIOs en esta generación era que podían ser colocadas después de una extracción intracapsular o extracapsular. También se realizaban implantaciones secundarias y la dislocación de las lentes fue minimizada. Dentro de las desventajas que contribuyeron como tal al fracaso, a pesar de que eran bioquímicamente estables, fue el daño corneal. Esto generó que se impusiera continuar con el perfeccionamiento para realizar modelos que evitaran el contacto con la córnea. Dentro de la tercera generación encontramos los lentes de cámara anterior con soporte iridiano. Dan Heim diseñó en 1952 la primera lente flexible de cámara anterior tipo closet loop. Y para solucionar el problema del centrado del cristalino en la cámara anterior utilizó lazos elásticos de soporte de hilo de supramida, de 0.1 milímetros. Kerry diseñaron en 1957 unas lentes parecidas a las de Dan Heim, pero las ápticas de supramida se fijaban tangencialmente por medio de ranuras periféricas. Barraquet modificó la lente de Dan Heim cortando la mitad de la parte áptica, creando en esencia el J-loop. Existieron complicaciones por el uso de la supramida debido a su biodegradación. Epstein en 1959 diseñó la lente de tachuela. En 1961, Boer Hans en Dinamarca realizó algunas modificaciones en las lentes de Strampelli. En 1965, el holandés Cornelius Binghorst diseñó el Iris Clip. Más adelante se observó la transición de la supramida al polipropileno. Encontramos en esta generación el implante de cámara anterior Choice Mark, que todavía se usa hoy en día, pero los demás diseños discutidos anteriormente fueron abandonados por fallas completas principalmente debido al alto porcentaje de enfermedad endotelial corneal. Dentro de la cuarta generación de LIOs fue la generación del lente de soporte capsular. Se regresa a la idea original de Ridley de realizar extracción extracapsular e implantación de lente en la cámara posterior. Pierce implanta en 1975 la primera lente rígida de cámara posterior en forma de trípode. 5E utiliza por primera vez un C-loop en cámara posterior. El holandés Binghorst en 1976 introducción a los LIOs que necesitaban para su fijación la cápsula cristaliniana con el fin de obtener mejor estabilización. Dentro de las características de esta generación encontramos que hubo mejoramiento de las lentes de cámara anterior, también apareció la facomulsificación y los instrumentos fueron más refinados. Perfeccionaron como tal la cirugía extracapsular y refractiva y las lentes eran cada vez más ligeras y provistas de mejor fijación. También se implementó el uso de la viscocirugía. La quinta generación transcurre desde 1975 hasta nuestros días, en donde se ha visto una gran experiencia clínica y se han perfeccionado como tal las técnicas quirúrgicas. Se han mejorado los materiales de las lentes tales como la silicona y el hidroxietilmetacrilato. También las lentes empiezan a ser cubiertas por polivinil piridona para proteger la retina de las radiaciones ultravioleta. Aparecieron también lentes multifocales refractivas y difractivas tóricas para la corrección del astigmatismo y aquellas que pretenden solventar y restaurar la acomodación, es decir, pseudoacomodativas. En 1981, Rainer Intraocular Lenses presentó un nuevo diseño de la Choice Mark, la cual fue la primera lente intraocular en ser aprobada por la FDA estadounidense. En 1986, Wyckoff y Momou revisaron el concepto de lente de cámara anterior para ojo fáquico. En el año de 1997 apareció la tercera generación de lente rígida de cámara anterior de Wyckoff, las cuales en la literatura se encuentra que fueron retiradas del mercado por pérdidas endoteliales. Hablaremos ahora de qué son los lentes intraoculares. Los lentes intraoculares son dispositivos médicos que se implantan dentro del ojo para reemplazar el cristalino una vez que este ha sido extraído durante una cirugía de cataratas. Estos también pueden utilizarse para un tipo de cirugía de corrección de la visión llamada intercambio refractivo de lente. Antes del uso de las lentes intraoculares, si alguien le operaban de cataratas, tenía que llevar gafas con lentes muy gruesos o lentes de contacto especiales para poder ver claramente después de la cirugía de catarata. Los materiales de las LIOs actuales son materiales acrílicos o de silicona, es decir, que seguimos usando componentes del polimetilmetacrilato. Existen dos tipos de LIO: las lentes fáquicas, que se sitúan de forma adicional entre el cristalino natural y la córnea, y se emplean para corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Por otro lado están las lentes pseudofáquicas, que son las que sustituyen el cristalino natural. Encontramos las lentes monofocales, que solamente disponen de un foco que es destinado a optimizar la visión a distancias lejanas. Encontramos los lentes intraoculares multifocales bifocales, que tienen dos focos en su zona óptica, el primero para la visión de lejos y el segundo para la visión de cerca. Encontramos las lentes tóricas, que son aquellos que corrigen varios defectos refractivos como el astigmatismo combinado con miopía o hipermetropía. Finalmente encontramos las lentes intraoculares multifocales trifocales, que son capaces de enfocar a 3 distancias diferentes, proporcionando a los pacientes una correcta visión de lejos, intermedia y de cerca. Finalmente encontramos los lentes premios, que son los diseñados para imitar la natural habilidad que tiene el cristalino para poder enfocar la visión a varias distancias, haciéndola de mejor calidad. Estos son los que se utilizan hoy en día y tienen un costo adicional. Dentro de los LIO premium vamos a encontrar que existen multifocales, trifocales, tóricos y asféricos, que estos son los que mejoran la calidad de visión en condiciones de baja iluminación. Para decidir un tipo de lente es necesario hacer un completo estudio ocular y determinar las patologías del paciente, también realizar una entrevista para saber así las aspiraciones y hobbies de cada paciente, y así tras un minucioso análisis habrá que optar a la mejor opción para cada uno. A continuación les mostraré las referencias bibliográficas y muchas gracias.